Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la organización del Congreso y al coordinador de la CITES la oportunidad de presentar nuestros resultados de investigación en este evento. Yo les voy a hablar de un estudio que hemos realizado en nuestro laboratorio de investigación sobre la degradación de los módulos fotovoltaicos después de 12 años de funcionamiento. La siguiente, por favor. En el año 1996, cuando los sistemas fotovoltaicos estaban en pleno auge y desarrollo en España, tal y como han comentado los ponentes esta tarde, nosotros instalamos en la terraza de nuestro laboratorio un sistema fotovoltaico de 2 kilómetros pico, con el fin de empezar a conocer esa tecnología y con la idea también de medir y evaluar inversores de conexión a la red en nuestro laboratorio. Montamos una instalación con 42 módulos de potencia nominal 53 vatios pico de silicio no cristalino, con células de 103 milímetros, muestran las características de los paneles que ven en la fotografía. Bueno, pues paneles que en ese momento eran posiblemente los mejores paneles que se podían conseguir, con vidrio templado en la cara anterior, encapsulante EVA, la parte posterior en Tetlar y en plástico, y con 2 cajas de conexionado con sus dedos bypass, uno para el positivo y para el negativo. Siguiente, por favor. Nos planteamos, después de 12 años, cómo seguían funcionando esos módulos, si se habían degradado sus parámetros eléctricos, qué había pasado con ellos, y bueno, pues se habla de que los módulos fotovoltaicos tienen que durar 25 años de vida media, y queríamos conocer, porque hay pocas cosas publicadas, qué es lo que había pasado y cuál es la respuesta que estaban teniendo esos módulos después de 12 años de estar produciendo electricidad en nuestras instalaciones. Nos planteamos hacer ensayos no destructivos, entonces desmontamos toda la instalación que ustedes acaban de ver, volvimos a medir las curvas IV de cada uno de los módulos para ver cuál es la respuesta eléctrica en condiciones estándar, y lo comparamos con las medidas iniciales que habíamos tenido la precaución de tomarle a los módulos recién llegaron de fábrica, antes de instalarlos por primera vez en la terraza de nuestro laboratorio. Al mismo tiempo, pues hicimos una inspección visual de los módulos, y también por tomografía infrarroja intentamos determinar qué defectos aparecían, e intentábamos además correlacionar esos defectos que se observan visualmente en los módulos con la variación de los parámetros eléctricos que uno mide en la curva característica de los mismos. Siguiente, por favor. Bueno, pues en esta tabla están resumidos los defectos que hemos observado después de 12 años de funcionamiento de los módulos. Ahora iremos viendo fotografías de cada uno de los defectos estos. Hay 3 defectos principales. Lo que se llama el patrón lechoso, que es una delaminación en la cara anterior de los módulos, oxidaciones en la rejilla frontal y oxidación de la capa antirreflectiva. Estas prácticamente han afectado al 100% de las células. Hemos visto algunas células rotas en los módulos, también, aunque pocos, puntos calientes. Algunos módulos han tenido alguna delaminación de la lámina trasera de Tetlar, y defectos dentro de la caja de conexionado. Han aparecido los terminales despegados del propio módulo en prácticamente la totalidad de los módulos. Muchas de estas cosas de los defectos que hemos encontrado, ahora ya no se hace así en los módulos de la tecnología actual, mientras que, bueno, por ejemplo, en las cajas de conexionado, pues las cajas de conexionado han evolucionado bastante, y este defecto ya no aparecería en los módulos actuales. La próxima foto. Bueno, en cuanto a la suciedad del vidrio, lo que se llama el soiling, es una pérdida de transparencia en la parte inferior del módulo por el hecho de estar colocados horizontalmente, y que tiene que ver con la acumulación de suciedad y de agua en la parte baja del módulo. Aquí no se ve bien, pero esto sería ya el marco de aluminio. Entonces esta suciedad que queda acumulada ahí reacciona con el vidrio y produce una pérdida de transparencia definitiva en el módulo que no se va limpiando el módulo. Es una pérdida de transparencia ya real en el módulo, y que el área afectada en la célula
está entre el 3 y el 12%, con un valor medio del 8% para el total de la instalación, y que este problema es fácilmente evitable poniendo el marco de aluminio un poquito más bajo para que la acumulación normal que se produce por el borde del panel del agua y de la suciedad, pues, que va a perder transmitancia el vidrio en esta zona, pues que no afecte a pérdida de transmitancia en la recolección de la luz que incide, de la radiación solar que incide sobre los módulos. Siguiente, por favor. En cuanto hemos observado que prácticamente el total de las células de los módulos presenta delaminación frontal en la interfase célula, el EVA, el encapsulante. Esta delaminación se produce tanto en los bordes de la célula como en las proximidades de las cintas de interconexión, y ha afectado a un 13% del total de las células de la planta. La siguiente, por favor. Hemos observado también oxidaciones en la rejilla frontal y oxidación de la capa antirreflectante en todas las células, en el 100% de las células de los módulos. Esto se concreta en el que aparece una zona mucho más oscura en toda la célula, excepto en los bordes, y se aprecia oxidación también en la rejilla de recolección de los electrones. Esto tiene que ver también con la delaminación que hemos hablado antes, en la que se produce una pérdida de adherencia entre el EVA y la célula, y que permite fenómenos de oxidación entre la célula y la capa de encapsulante de las mismas. Siguiente, por favor. Hemos observado, aunque no mucho, solamente hemos observado en toda la instalación la aparición de 7 puntos calientes que afectan solamente al 2% de las células de la instalación. Como saben, los puntos calientes aparecen bien por sombras, o bien pueden aparecer por sombras o por suciedad, de manera que la célula afectada se puede trabajar en inversa y tiene que disipar la energía de toda la ristra asociada a la misma, produciendo roturas y quemaduras en la parte anterior de la célula, e incluso quemaduras en el tetrar en la parte posterior. Sin embargo, como luego veremos, los paneles en que han estado afectados por puntos calientes, eso no se ha traducido luego en una pérdida en la respuesta de la característica eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, con el análisis de infrarrojo hemos observado que en la totalidad de los módulos donde está la caja de conexionado, que está adherida a la parte posterior, hay un aumento alrededor de 3 grados en la temperatura de esa célula, y hemos comprobado que donde aparece un punto caliente es donde hay sombreamientos parciales, hay células que tienen sombreamientos parciales del módulo y que están trabajando con polaridad inversa. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, una vez medidas las curvas IV y pasadas a condiciones estándar de todos los módulos antes y al principio de la instalación y pasados 12 años, pues hemos observado estas disminuciones en la variación de cada uno de los parámetros con los parámetros iniciales. Si ven, en potencia hemos tenido una desviación media, una disminución media del 11,6%, en intensidad de cortocircuito 9,2%, en voltaje en circuito abierto 1,8%, y en el punto de base de la potencia pues un poco menos que los valores en cortocircuito y en circuito abierto, así como disminuciones del field factor y también de resistencia en serie. La siguiente, por favor. Bueno, es importante ver, por ejemplo, en términos de potencia, que cuando uno hacía este histograma de los valores de potencia que se observaban en los módulos al principio de su vida, cuando eran nuevos, ya teníamos ¿qué es esta de aquí, perdón? Ya teníamos unos módulos con un valor medio alrededor de 48 vatios, no de los 53 nominales, que es lo que decían, sino cuando los medimos, estos módulos presentaban esta distribución con un valor medio alrededor de 48 vatios, medidas reales realizadas en el laboratorio, y que ahora en la actualidad pues esta campana de Gauss se ha desplazado hacia la izquierda, presentando ahora su máximo alrededor de 43, un poco menos, 42,5 vatios pico, ¿no? La siguiente, por favor.